Qué bueno estar juntos por este medio para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por la presencia suya, por este medio, para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos virtualmente esta noche para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que tú recibas la honra y la gloria, que tú guíes nuestros pensamientos, que podamos entender lo que tu palabra enseña y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema esta noche es preguntas y respuestas. Y durante las últimas semanas hemos estado viendo esto. Antes que nada quiero pedirle disculpas por los problemas con el sonido. Se han hecho la pregunta, y lo vimos la semana antepasada y la semana pasada lo tocamos también, ¿qué es legalismo? ¿Por qué algunos nos llaman legalistas? Entonces hoy algunas personas tildan, especialmente a los bautistas y a algunos de nosotros los bautistas, nos tildan de legalistas. Entonces examinemos el tema. Vamos a ver primeramente de qué están hablando. Generalmente están hablando de exigir el cumplimiento de la ley. Ahora, esto vamos al Nuevo Testamento y encontramos donde ellos estaban pidiendo en el tiempo de Jesús, estaban pidiendo a las personas que cumplieran con la ley. Ellos mismos no cumplían con la ley, pero exigían que otros lo hicieran. Criticaron a los discípulos de Jesús porque no cumplían lo que ellos llamaban la ley, pero en realidad eran más que nada sus tradiciones. Y sin embargo, Jesús y también Juan el Bautista los acusó de hipócritas. Evidentemente ellos no cumplían, ellos mismos no cumplían y estaban pidiendo a los demás que lo hicieran. Eh, Otra forma de hacerlo también que encontramos en el Nuevo Testamento es que se convirtieron algunos fariseos, y estos fariseos entonces iban donde las iglesias que habían sido establecidas por Pablo y les decían que tenían que cumplir con la ley, los gentiles. Tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse y tenían que cumplir con la ley porque de lo contrario no podían ser salvos. Y si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 15, encontramos el concilio de Jerusalén, donde precisamente Pablo con Bernabé y algunos hermanos de la iglesia de Antioquía subieron a Jerusalén juntamente con los que estaban diciendo esto en la iglesia de Antioquía y otras iglesias. Subieron entonces y tuvieron el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén se dictaminó de que no era necesario que los gentiles cumplieran con la ley. Eso era solamente para los judíos y no para los gentiles. Inclusive ya la ley no estaba en vigencia. Jesucristo la clavó en la cruz. Jesucristo asumió la ley en su bautismo, la vivió, la cumplió y la clavó en la cruz. Y ya la ley no estaba en vigencia para nadie. Sin embargo, los fariseos estaban exigiendo de que los gentiles debían judaizarse y debían cumplir con la ley. Así que a eso le llamamos también legalismo. También se le llama legalismo a lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia o las iglesias de Galacia cuando Pablo les escribió la carta a los Gálatas y les dijo inclusive que habían caído de la gracia. Ahora, caer de la gracia no es perder la salvación como algunos enseñan hoy, sino que es regresar al judaísmo. Ahora, en el caso de los gentiles es llegar donde nunca estuvieron, porque los gentiles nunca estuvimos bajo la ley. Cuando estaba en vigencia era solamente para los judíos, para conducir al pueblo de Israel a Jesucristo. Y cuando ya no estaba en vigencia, ellos estaban tratando de hacer que no solamente los judíos cumplieran con la ley, sino que también los gentiles lo hacían. Y ellos entonces querían obligar a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley. Hoy, algunos protestantes nos llaman a los bautistas legalistas, porque nos apegamos estrictamente a las escrituras.
Entonces, ellos, algunos de ellos dicen que están recibiendo nuevas revelaciones. Nosotros rechazamos eso. Nosotros creemos que la revelación es la palabra de Dios y la revelación fue completada en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando se terminó de escribir la revelación, ya no hay nueva revelación. La última parte de la revelación fue el libro del Apocalipsis. Ahora, lo que existe hoy es cuando el Espíritu Santo le da su unción a los creyentes para que entiendan lo que, entiendan lo que están leyendo. Entonces, la inspiración es el método que Dios usó para hacerle llegar su palabra a los escritores. La revelación es el contenido de la palabra de Dios y le llamamos a eso iluminación o unción, cuando el Espíritu Santo les enseña la palabra de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Entonces, algunos dicen que los bautistas somos legalistas porque nos apegamos estrictamente a las escrituras, no permitimos cambios, no permitimos nuevas revelaciones, sino que nos apegamos estrictamente a la palabra de Dios que fue inspirada. Creemos que cada palabra de las escrituras fue inspirada por Dios y nosotros nos apegamos a eso. Y entonces hay algunos que nos llaman legalistas por eso. Al mismo tiempo, y quiero tocar más eso esta noche, hay congregaciones hoy que enseñan que hay que cumplir con ciertas leyes o reglas para que Dios no los castigue. O sea, tiene que ver con una vestimenta estricta, tiene que ver con diezmar, evangelizar, etc. Y quiero mencionar un poco en cuanto a eso. Hace años, yo enseñaba inclusive que si una persona no diezmaba, Dios lo iba a castigar. Era más barato, inclusive yo llegué a enseñar esto, de que era más barato diezmar que no diezmar, porque de todos modos Dios se lo iba a quitar y, y no iba a recibir la bendición que recibiría si diezmaba. Entonces había que diezmar, enseñaba yo. También en cuanto a una vestimenta estricta, yo enseñaba que las mujeres no debían vestir ropa de hombre, Deuteronomio 22:5. Y eso entonces se aplicaba a nosotros, según yo enseñaba. Llegué inclusive a hacer que damas que llegaban en pantalones a la iglesia se retiraran. Yo era así. Entonces yo era legalista en el sentido malo, en el sentido de tratar de imponer ciertas leyes o reglas. Y un pastor me ayudó mucho cuando me dijo: Walter, no haga doctrinas los que son preferencias. Si usted tiene una preferencia, prefiere que las damas no vistan pantalones, entonces, ok, es una preferencia, pero no lo enseñe como que fuera una doctrina, no la imponga como que fuera una doctrina. Mira que eso me ayudó mucho para que yo pudiera entender la diferencia. Entonces, los legalistas hoy están tratando de enseñar de que si no cumplimos con ciertas cosas, entonces Dios nos va a castigar. Otros enseñan que hay que evangelizar. Ahora, sí, hay que evangelizar. Por supuesto que hay que evangelizar. Pero algunos enseñan que si nosotros no salimos a evangelizar, entonces Dios también nos va a castigar. Otra cosa también es en cuanto a la asistencia. Hay algunas iglesias que se reúnen todos los días. Y si no, las personas no asisten todos los días a los servicios, entonces están en pecado. Y estas son cosas que son legalismos y que realmente la palabra de Dios no enseña. Ahora, la Biblia sí dice la necesidad de congregarnos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces sí es importante reunirse, es importante congregarse, sí, pero eso no significa que si una persona no asiste a la iglesia necesariamente, Dios lo va a castigar. Lo que sí le puedo prometer es que va a perder varias bendiciones. Va a perder la bendición del compañerismo, va a perder la bendición de estar juntamente con sus hermanos, va a perder la bendición de estar presente en el servicio y escuchar la palabra, escuchar la enseñanza.
Ahora, nosotros mismos hemos estado usando este medio para tener servicios virtuales debido a la pandemia. Ahora, gracias a Dios que ya no tenemos que seguir con los servicios virtuales porque ya encontramos un lugar donde reunirnos y gracias a Dios por eso. El domingo pasado comenzamos a tener servicios presenciales. Sin embargo, hubo un tiempo que la única manera de congregarse era virtualmente. Ahora no debemos acostumbrarnos a reunirnos virtualmente. Debemos entender de que es importante reunirnos presencialmente. No es igual, no es lo mismo. Quedarnos ahí en la casa, algunas veces inclusive haciendo otras cosas, no poniendo atención, realmente no están haciendo un servicio, un culto ahí en la casa, y entonces no es lo mismo. Fue necesario por un tiempo, pero ahora que nos estamos reuniendo presencialmente los domingos, entonces es importante. Pero eso no significa de que Dios los va a castigar y mucho menos que los va a mandar al infierno porque no asistan a la iglesia. Van a perder bendiciones, pero no seamos legalistas en cuanto a esto. Quiero enfatizar esta noche una, una realidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él nos hizo libres, nos dio libertad de la esclavitud de la ley. Entonces, no nos quedemos pegados, esclavizados por la ley. En el Nuevo Testamento, según de Corintios y en Gálatas y en otros pasajes, el apóstol Pablo hizo ver que la ley era una esclavitud. Debemos entender que la ley nunca tenía como propósito salvar. De hecho, Pablo afirma en Romanos de que ninguna persona se ha podido salvar por la ley. La ley era condenar. O sea, la ley era demostrar. La ley era decir, aquí está el patrón. Esto es lo que yo quiero. Cúmplalo. Y la gente decía, bueno, no podemos. Entonces el Señor les dio sacrificios, ofrendas, para que a través de ellos estuviera señalando hacia Jesucristo. Ahora, ellos no tomaban el lugar de Jesucristo. De hecho, no quitaban el pecado. Lo que hacían era enseñarle a las personas que debían arrepentirse y que debían esperar a quien venía después, Jesucristo. Y Él vendría y les enseñaba y les daría la salvación y la libertad. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra vez, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces nosotros necesitamos reconocer dónde está la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. La verdad os hará libres, dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A dónde? En la palabra de Dios. La palabra que el Espíritu Santo dio a los escritores para que nos la trajeran, nos la comunicaran a nosotros. Y nosotros entonces tenemos la verdad. Y la verdad os hará libres. Eso significa que debemos pasar tiempo con el Señor en su palabra. Eso significa que debe haber un tiempo cada día en que nosotros reservamos ese momento, ese rato, para estar a solas con el Señor, en su palabra y en oración. Eso es muy importante. Luego debemos tomar esa palabra que hemos estudiado, que hemos eh, a veces memorizado, retener en el corazón y estarla aplicando a nuestras vidas. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra de Dios atesorada en el corazón es la primera defensa contra la tentación. Entonces nosotros no seremos esclavos del mal, no seremos esclavos de la carne, no seremos esclavos de la ley, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios nos gobierne nuestra vida. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es legalismo?
Legalismo es aplicar cosas que no convienen y nosotros debemos tener cuidado. Ahora, si nos están diciendo que somos legalistas porque nos apegamos a las escrituras, bueno, eso vamos a tener que aguantarlo, porque ahí sí, yo sí reclamo ser legalista cuando se trata de guardar la palabra, estudiar la palabra y guardarla. Pero rechazo ser legalista en el sentido de que hay que cumplir ciertas leyes hechas por los hombres. Yo era así, y gracias a Dios que Dios me sacó de eso. Quiero ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta que quiero que veamos esta noche es, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Bueno, están basados en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 29. En eso es que están basados. Dice en los versículos 27, 28 y 29 para que nos ubiquemos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, atrae indignación para sí. Entonces, eso es comer indignamente y traer condenación sobre sí. De manera que nosotros debemos aprender qué es tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué estaban haciendo los hermanos allá en Corinto? Bueno, vamos a buscar algunos pasajes aquí en la palabra de Dios, si gustan ir conmigo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y comenzando con el versículo 17. Vamos a ver el contexto, vamos a ubicarnos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, comer entonces la cena del Señor indignamente, en primer lugar, es cuando hay divisiones en la iglesia. La cena del Señor es la comunión de los santos. La cena del Señor es el compañerismo, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Así que comer la cena del Señor indignamente es cuando hay divisiones en la iglesia. Dice el versículo 20. Porque es preciso, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, las situaciones que se dan dentro de las iglesias cuando hay divisiones, disensiones, herejía, chismes y una serie de cosas, muchas veces es para revelar los que no son aprobados, o sea, los que no son cristianos. Lamentablemente, en muchas iglesias hay personas que no son salvas. Hay personas que nunca han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, por eso es que dice que hay que hacer manifiesto entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que son salvos. Es lamentable que algunas personas están en la iglesia y que no son salvos. No ha habido un momento en su vida que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, hace falta que hayan disensiones, hace falta que hayan pleitos, hace falta que hayan herejías, hace falta que hayan chismes, para que se vayan viendo quiénes son los aprobados, o sea, quiénes son los que son salvos. Cuando las personas hacen estas cosas,
hay que a veces actuar y separarlo de la membresía. Ahora, al separarlo de la membresía, no es para castigarlos. El propósito de sacarlo de la membresía es para que fuera del compañerismo, fuera de la cúpula de la protección del Espíritu Santo, ellos pueden entonces recibir su castigo de parte del Señor. Pueden ser zarandeados por el diablo. Ya no están bajo la protección. Y entonces ellos van a ser zarandeados, van a ser atacados. Y el propósito es que se arrepientan y vuelvan al seno de la iglesia. Que se arrepientan, le pidan perdón al Señor y vengan entonces y le pidan perdón a la iglesia para ser restituidos en la membresía. Por eso dice que es preciso que hayan disensiones. Así que una de las razones de por qué es que, o una de las causas de tomar la cena del Señor indignamente es cuando hay disensiones dentro de la iglesia. Versículo 20. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo segundo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que ellos se reunían para sus ágapes, se reunían para sus reuniones sociales. A eso le llamaban la cena del Señor. Y eso no es la cena del Señor. Es por eso que que el apóstol Pablo les dio instrucciones sobre cómo debían ellos tomar la cena del Señor y que no la tomaran indignamente. Ellos estaban reuniéndose, estaban teniendo su fiesta. No hay nada de malo de vez en cuando tener una comida, tener una cena. Ahora es conveniente no hacerlo en el mismo lugar donde nos congregamos, donde alabamos al Señor, pero a veces hay que hacerlo. Pero es mejor hacerlo por aparte, en otra parte. Pero cuando se reúnen como iglesia para tomar la cena del Señor y hacen una fiesta, eso no es la cena del Señor. Y Él les dio instrucciones acerca de cómo se hace correctamente, cómo se toma correctamente la cena del Señor. Dice el versículo 21, lo que ellos estaban haciendo, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, no era la cena del Señor, sino que cada uno llevaba su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Inclusive estaba pasando eso, el exceso del alcohol. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces ellos se estaban reuniendo para tener su ágape, para tener su comida, tener su fiesta. Cada uno llevaba lo suyo, pero no compartían con otros. Algunos no tenían y los que llevaban entonces se lo comían ellos solos y no compartían, y a eso todavía le estaban llamando la cena del Señor. Entonces quería compartir con ustedes esto, que es el contexto o la ocasión con que estaba ocurriendo esto. Vamos a regresar al versículo 17, porque vamos a ver aquí cómo las divisiones impiden la comunión requerida para tomar la cena del Señor. O sea, la comunión es, a veces se le llama a la cena del Señor, se le llama la comunión, pero dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, las divisiones impiden la comunión requerida para tomar la cena del Señor. De hecho, muchos piensan, yo también, cuando hay serias divisiones en la iglesia, se debe suspender el tomar la cena del Señor. O sea, hasta que se arreglen estas divisiones. No hay ambiente en la iglesia para tomar la cena del Señor, porque eso sería tomar la cena del Señor indignamente o en una forma incorrecta. Vamos al versículo 19. Una fiesta no es tomar la cena del Señor. Ellos lo que estaban haciendo era eso. Dice el versículo 19, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, una fiesta o una cena, una comida, no es tomar la cena del Señor. Versículo 22.
menospreciar la comunión de los hermanos y avergonzar a otros no es el ambiente en que se debe tomar la cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pan representa la carne que fue quebrantada, rota por nosotros, y el jugo de uva sin fermentar representa la sangre que por nosotros fue derramada. Y la iglesia debe estar en una forma regular, sistemática, reuniéndose para celebrar la cena del Señor y recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero tiene que ser en un ambiente sano, en un ambiente de compañerismo. De lo contrario, esto no es tomar la cena del Señor, sino que esto es menospreciar la cena del Señor. Así que en conclusión, dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, algunas personas sienten que no están capacitadas o no están en buenas condiciones para tomar la cena del Señor. Entonces se abstienen. Bueno, yo diría que si una persona descubre que hay pecado inconfeso en su vida cuando ya toca la cena del Señor, entonces ahí cabe no tomar la cena. Pero el no tomar la cena y el mes siguiente tampoco no tomar la cena y el mes siguiente también no tomar la cena, bueno, esa persona tiene una situación en su vida que necesita arreglar. Y es posible inclusive que hace falta que la iglesia intervenga y que discipline a la persona porque hay pecado inconfeso en su vida y no lo está arreglando. Pero otra situación que se puede dar también es que a veces las personas dicen, ay hermano, yo no tomo la cena del Señor porque yo me siento indigno. Entonces yo les pregunto a las personas, bueno, dígame una cosa, hay pecado inconfeso en su vida, hay algo que usted, que no está bien y que usted necesita arreglar, que necesita apartarse del pecado y confesárselo al Señor. Y entonces me dicen, no hermano, no hay nada así. Entonces yo les dije, bueno, entonces sepa que yo tampoco soy indigno, o sea, usted no es indigno, yo no soy digno, ninguno de nosotros somos dignos de tomar la cena del Señor, pero somos dignos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él nos hizo dignos. Él nos dio justicia. Se llama la justicia imputada. Cuando nosotros creemos en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces la justicia de Jesucristo se aplica a nosotros y quedamos entonces justificados. Ahora, no quedamos solamente justificados de que ya no somos pecadores, sino que más bien quedamos como que nunca hubiéramos cometido pecado. Y el Señor nos restaura, nos instala, inclusive dentro de la familia de Dios. Alguien dijo que Él no solamente nos limpió y nos perdonó, sino que también nos llevó a su casa, nos sentó a su mesa y nos dio su apellido. Qué tremendo, ¿no es cierto? Así que debemos tomar la cena del Señor dignamente, porque el Señor es digno y nosotros también somos dignos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No quiero terminar este servicio esta noche sin dar oportunidad a una decisión. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, entonces la decisión es reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón y aceptar a Cristo como Salvador personal. Ahí donde está, puede tomar esta decisión ahora mismo. Y si ya es creyente, entonces necesita identificarse con una iglesia de sana doctrina, bautizarse con la autoridad correcta de una iglesia de sana doctrina y entonces observar o celebrar la cena del Señor dignamente, no dignamente por usted, sino dignamente por Jesucristo, y abstenerse de tomar la cena del Señor indignamente. Debemos hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos verdad y al encontrar verdad nosotros podemos ser libres porque tú has dicho en tu palabra que donde está
tu espíritu hay libertad y también tú has dicho que tu palabra le da libertad a los creyentes, los que permanecen en tu palabra. Nosotros somos hechos libres por ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa libertad, no libertinaje, no ir a excesos, pero sí aprovechar la libertad que el Señor nos da, que tú nos das, Señor, para que podamos vivir para tu honra y para tu gloria y que otros, al vernos a nosotros, al ver el estilo de vida que es Cristo viviendo en y a través de nosotros, y tú recibes la gloria, entonces que ellos también deseen tomar esta decisión y aceptarte como Salvador personal. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.